Au, yo quería empezar preguntándote, ¿cómo fueron tus inicios? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a vos a estar hoy en día parado donde estás? ¿Cómo arrancaste en meterte poco a poco en todos estos temas? Mira, yo arranqué a los 15 años. Yo a los 15 años empecé a tener algunas dudas políticas, intereses políticos que se formaban en términos de dudas, no en términos de axiomas. O sea, no había tanto afirmaciones, había más que nada preguntas en torno al material que nos estaban bajando en el colegio. Yo fui a un colegio muy de izquierdas, en una época muy politizada para la Argentina, que fueron los primeros años de Néstor Kirchner, años en los cuales se levanta con toda su fuerza el setentista, empiezan a encarcelar masivamente a militares, empiezan a reescribir la historia de los 70, te venden como jóvenes idealistas a terroristas, y bueno, uno entraba en, por ejemplo, no sé, la sala del preceptor y te dabas con cuadros de Fidel Castro, el Che Guevara, había profesores que se reivindicaban parte de montoneros y ese tipo de cosas, y había mucha insistencia con lo político y sobre todo con la historia reciente. Entonces a mí me generar dudas, baches que tiene el relato historietístico de los 70, y empecé a preguntarme por eso. Mi abuela materna en ese momento, yo iba mucho a su casa porque yo almorzaba con ella todos los días, y hablando con ella y planteándole mis dudas, me recomendó el primer libro de Nicolás Márquez, a quien yo no conocía. Leí su primer libro, me hice después muy amigo de él, fui a la conferencia que supo dar en Córdoba, después conocí a tu madre la conocí en el año 2005, 2006, también me contara una historia al rigor histórico, ¿no? Así que yo entré a la política no hay que entender por esto a un partido político, porque yo nunca he pertenecido a ningún partido político, sino que entré al estudio de la política, y yo creo que el origen se está cortando, ¿puede ser? Sí, Au, ser que se escuche, va, porque estoy leyendo los comentarios y la gente dice que se está escuchando medio mal. Yo también te escucho medio lagueado, ¿puede ser? Sí, pero mi conexión está perfecta. Bueno, Ahí te veo bien. sí, te cuento, no es un problema de internet. Instagram me hace siempre esto, ya lo he confirmado porque he pasado de Instagram a Twitch, y en Twitch no me sucede nunca y la conexión es exactamente la misma, y yo además tengo acá en mi casa digamos, uno de los planes de internet con más velocidad. Así que yo creo que es por Instagram que me está cortando todos los vivos de esta forma. Perfecto. O sea, digo, Seguramente. si vemos que es improcedente, que no se puede escuchar realmente, lo que yo te puedo ofrecer es pasarnos a Twitch y hacerlo desde mi Twitch. Porque Pasa que yo no tengo Twitch, pero por no, el no, no, momento no, se está no, no hace escuchando. falta que vos tengas Twitch. Yo te puedo mandar un link simplemente en el caso en que veamos que esto no se puede. Sigamos por acá y vemos si no se puede, nos pasamos a Twitch. Perfecto, bien. Por ahora igual va bien, desde que te volviste a conectar. Bueno, Bueno, estabas bueno. contando sobre tus inicios, que ahí pudiste conocer a Nicolás, que te hiciste muy amigo, también a mi mamá. Sí, 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 sí. Desde cuando era chico, digamos, cuando yo todavía estaba en el colegio. Y bueno, ese es el origen, ¿no? El origen es político, pero vinculado a una lucha por el relato histórico. Y en ese sentido, no es político partidario, sino político cultural. Y esto creo que es súper importante, ¿no? Porque digamos, a mí nunca me ha interesado realmente la política partidaria, estar en un partido político militando. No digo que esté bien ni que esté mal, son intereses, y mi aproximación a la política no es por una lucha partidaria, sino por una lucha cultural, en este caso en clave histórica, una lucha por el pasado, es una lucha cultural que tuvo lugar en la Argentina hace, digamos, a principios de este siglo, y que sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, la cámpora, no por nada se llama la cámpora, digamos, en virtud de aquel fugaz presidente de la Argentina del año 73, que duró apenas 49 días, pero fue todo un símbolo de la izquierda peronista. Entonces, el pasado habita en el presente, y luchar por el pasado es luchar por las políticas del presente, pero es una lucha cultural, ¿no? No es una lucha partidaria.
Sí, tal cual. Y vos escribiste, si no me equivoco, varios libros relacionados a lo que fue la década del 70. Mira, escribí un solo libro. Escribí Los mitos setentistas. No sé si lo tengo por acá. Yo ya no sé muy bien ni dónde tengo los libros, pero Los mitos setentistas, eh, sí, fue un libro que salió en el año 2011. Lo, lo empecé a escribir cuando apenas terminé el colegio. Ese libro iba a tener otro título, el título que habíamos pensado, habíamos pensado, porque Nicolás Márquez me ayudó mucho con, bueno, cómo se publica un libro, cómo se arma un índice, ese tipo de cosas. También lo revisó, lo corrigió, y el título original iba a ser La década del 70 que no me enseñaron en el colegio. Fíjate vos que me estabas preguntando por los orígenes, y los orígenes estaban muy claros en el título tentativo que tenía para ese libro. Pero después, claro, uno no puede escribir un libro así en un año, menos siendo tu primer libro. Escribir un libro es algo muy, muy, muy complejo, muy difícil, y sobre todo para una persona que no había escrito nunca antes un libro, solamente artículos había escrito yo. Entonces, finalmente ese libro me tomó al menos 3 o 4 años, y para cuando lo publiqué yo ya tenía 21 años, y ya estar hablando del colegio con 21 años me parecía que estaba desfasado, ¿no? Estaba desfasado. Entonces, el título finalmente fue Los mitos setentistas. Perfecto. Después, más adelante, creo que fue en el 2016, escribieron junto a Nico también el libro negro de la nueva izquierda. Yo te quería preguntar si vos pensabas que iba a tener la repercusión que tuvo, porque pensar que en el año 2016 nadie hablaba de estos temas. Entonces, escribir un libro de eso y que tenga la repercusión que tuvo, me imagino que debe ser algo. No, jamás, jamás pensamos que iba a tener esta repercusión. De hecho, te puedo contar por lo menos 2 datos que vienen a colación por tu pregunta, ¿no? Por un lado, recuerdo que amigos que están en los temas políticos, eh, amigos bueno, que hacen análisis, que también escriben, cuando les consultaba, no es que les consultaba, les contaba de qué estaba escribiendo, la reacción era siempre decir, un libro sobre el feminismo, sobre el aborto, sobre el LGBT, y eso vos creés que va a interesar, como diciéndome, no, no le va a interesar a nadie. Esto fue una constante, recuerdo incluso hasta comidas puntuales, conversaciones familiares, donde cuando uno contaba en qué andaba, la reacción era, bueno, pero ese libro te va a interesar a vos y al coautor y nada más. Nadie se esperaba que el libro fuera a tener éxito, ni siquiera nosotros. Nosotros escribimos el libro porque queríamos leer un libro como ese, no encontrábamos. Había ya libros publicados que nosotros no conocíamos, los conocimos después, como los de Jorge Escala, por ejemplo, que no está citado en el libro, debería estar citado en el libro, pues es muy bueno, pero lo conocimos después. Pero conocimos otros libros que no son tan buenos, que abordan el tema mucho desde una óptica religiosa, y nosotros considerábamos que estos temas tenían que ser abordados desde una óptica política, y entonces nos lanzamos a la aventura de nosotros escribir un libro, a pesar de no tener fe de que la gente fuese a tener realmente interés en esto. ¿Qué dato te puedo dar al respecto para que me crean? Bueno, nosotros habíamos publicado hacía 3 años un libro sobre los Kirchner que se llamaba, o que se llamó, Cuando el relato es una farsa. Ese libro, la primera edición, tuvo 5.000 ejemplares. Eh, 5.000 ejemplares. En cambio, la primera edición del libro negro de la Nueva Izquierda tuvo apenas 1.000 ejemplares. O sea, nosotros le teníamos 5 veces menos fe al libro negro de la Nueva Izquierda que a un libro que hablara sobre los Kirchner. Y la verdad es que la presentación original, a la cual también fue tu mamá, fue en el año 2016, creo que en el mes de mayo, si mal no recuerdo, en el Círculo Militar de Buenos Aires. Fue mucha gente, pero un público muy adulto, muy entrado en edad, que no nos entendió. Nosotros les hablamos de género, feminismo, LGBT, aborto, y era como, ¿de qué me perdí, digamos? Estos tipos no escribían sobre política, sobre los Kirchner, sobre la década del 70, sobre Che Guevara en el caso de Nicolás. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Entonces, yo me daba cuenta en el público de la gente, y Nicolás también después me lo confiesa, que no había interés real en ese público. No podían sintonizar con la urgencia del tema. Para ellos no era urgente, era una cuestión totalmente marginal. Y entonces esa noche nos fuimos con un sentimiento agridulce. Digo agridulce porque, digamos, fue mucha gente, el salón se llenó, el libro en la presentación vendió bien, pero agrio porque nos dábamos cuenta que nuestras expectativas de que
el libro no iba a ser un éxito, eran bastante ciertas, no iba a ser un éxito. Pero después empezó el libro a interesarle mucho a otro tipo de público que nosotros no teníamos, que es el público joven, como vos, por ejemplo. Entonces ese pasó a ser nuestro público de cabecera y el tema muy rápidamente explotó en todas partes. Eso a nosotros nos llevó a recorrer toda América, incluyendo Estados Unidos, bueno, también España, en el caso europeo, dando conferencias durante 4 años seguidos que no nos permitieron, a mí no me permitieron terminar, por ejemplo, con un libro que ahora estoy luchando para terminar para el año que viene. Y Nicolás ahora está con un proyecto personal también que no había podido encarar antes porque, bueno, era una sucesión de giras interminables, ¿no? Era pasarte todo el año subiéndote a aviones distintos, yendo a distintas ciudades, yendo a distintos hoteles, viviendo una noche en cada hotel distinto. Era una cosa de una vorágine excesiva, pero mirándolo hacia atrás, la verdad es que se disfrutaba como una batalla, ¿no? Y para personalidades como la mía o como la de Nicolás, la batalla es algo que se disfruta. Me imagino que de la misma forma que gustó el libro, hay gente que obviamente no le gusta para nada. Y me imagino también que justamente como fuiste haciendo distintos viajes y más, tuvieron alguna que otra experiencia negativa, se puede decir. ¿En algún momento tuvieron que suspender una charla, por ejemplo, y demás, o fue todo Uf, bien? no, no, no. A ver, el libro no gusta y en general no gusta a aquellos que no lo han leído. Ojo, el libro tiene muchos problemas, o sea, no es un libro perfecto, es un libro que se escribió cuando no había, digamos, casi nada escrito sobre esto. Por lo tanto, es un libro que abre toda una puerta, ¿no? Abre una puerta y no está exento de problemas ese libro. Eso es algo que uno hace bien en reconocer, yo creo. Es decir, a ver, el libro, por ejemplo, no investiga a fondo las cuestiones de los financiamientos internacionales, algo que yo he hecho una vez que el libro ya había sido publicado. No investiga el papel central de la ONU y sus agencias en todo esto, algo que yo ahora estoy informando a través de conferencias. El libro, bueno, hay temas que no son abordados en el libro porque en ese momento ni siquiera existían, como el lenguaje inclusivo con la E. Imagínate que cuando nosotros escribimos el libro hace 5 años, el lenguaje inclusivo era una X, no era una E. Sí, Y así con muchos temas. Yo creo que es un libro que humildemente ha hecho su historia, ha abierto la puerta a una resistencia que es global, bueno, o mejor dicho, es latinoamericana o es hispanoamericana, mejor dicho, es hispanoamericana, y es una resistencia que hoy habla en los términos que este libro puso sobre la mesa. Entonces, es un libro con virtudes y es un libro al cual hoy se le pueden hacer muchas críticas y yo mismo hoy le haría muchas críticas, y si lo pudiera escribir de nuevo lo escribiría de otra manera. Pero es un libro que ha molestado, y ha molestado sobre todo a personas que no lo han leído. En general, los más fanáticos contra el libro son personas que no han leído el libro. Y eso es porque, bueno, son personas que ya están condicionadas psicológicamente, son personas que no son intelectualmente honestas, pero son personas... Sí. te hago una pregunta, ¿qué crítica le harías a tu libro hoy en día? Bueno, yo le haría 2 o 3 críticas. Por un lado, lo que te digo, hay una omisión ingenua de lo que es el poder de los organismos internacionales en la agenda de género. Hay obviamente unas referencias, hay ciertas referencias a Planned Parenthood, a la fundación de Bill y Melinda Gates, a la fundación de George Soros, pero ese tema no se trabaja en profundidad, y hoy el tema del género no se puede entender si uno no trabaja en profundidad esos temas. Entonces, ahí hay una omisión ingenua. ¿Por qué ingenua? Porque fuimos ingenuos. Pensamos que, bueno, esto era una cuestión, digamos, media conspiracionista, ¿no? Esto de que Soros y que Bill Gates y que los Rockefeller y que la Fundación Ford y que la ONU es una cuestión un poco exagerada, porque claro, además, los libros que nosotros leíamos para hacer este libro, los libros de nuestro lado que mencionaban todas estas fundaciones, nunca tenían fuentes. Es un gran problema el hacer libros que no les pone fuentes porque no son creíbles después. Yo fui incrédulo respecto de esa temática, es decir, del poder globalista en esta agenda,
yo fui ingenuo, pero en cierta forma porque los libros que trataban ese tema no estaban bien documentados. Nos hablaban sobre la intromisión del dinero de Rockefeller en la agenda de género en tal país, y yo buscaba las fuentes y no había fuentes. O sea, no estaban citadas las fuentes. Ahora, después de que el libro sale y todo eso, yo me pongo a hacer la investigación buscando las fuentes oficiales y ahí encuentro por todas partes, pero fuera de lo que es de estas fundaciones. También la misma Unión Europea está financiando la agenda de género en todos nuestros países. No sé, el Fondo de Población de la ONU, USAID en los Estados Unidos. O sea, todos estos organismos no aparecen prácticamente en el libro porque, bueno, fuimos ingenuos sobre el tema. Y luego, otra crítica que yo haría es que, digamos, dentro de la nueva izquierda hay dos grandes vertientes. Una es la vertiente inaugurada por Gramsci, por Antonio Gramsci, que llega hasta Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que son los padres del postmarxismo. Pero hay otra vertiente de la nueva izquierda que es la que desemboca en los postestructuralistas franceses, en Foucault, Derrida, Guattari, Deleuze, y esa escuela de nueva izquierda, digamos, en el libro no aparece prácticamente. Yo me incliné por estudiar la figura de Gramsci y la escuela que inaugura Gramsci, que llega a Laclau y Chantal Mouffe, que eso está explicado en el primer capítulo del libro, pero hice caso omiso a el postestructuralismo francés. Y entonces ahí, digamos, hay una pata que está coja, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esas son los dos grandes problemas que tiene por ahí el libro, mirado 5 años más tarde. En su momento uno hace lo que puede. En su momento uno, aparte con los pocos recursos que teníamos, hicimos lo que pudimos y fue mucho además lo que se pudo con ese libro, ¿no? Ahora, molestó muchísimo. A ver, la cantidad de eventos que se cancelaron, yo ya no los puedo ni siquiera contar. O sea, he perdido la cuenta de la cantidad de censuras en universidades, auditorios que son amenazados por grupos LGBT o grupos feministas y los dueños de los auditorios muertos de miedo nos tienen que dar de baja el evento, o por ejemplo, bueno, amenazas de bomba que hacen que en el medio de la conferencia el evento se cancele, se suspenda, como por ejemplo en Mendoza, donde entraron de golpe, estaba llevando la conferencia, y entran, no sé, 10 policías de la brigada antiexplosivos con perros a ver dónde estaban colocadas las bombas, por ejemplo. O, por ejemplo, estar dando una conferencia y que de golpe entre el público están coordinados grupos LGBT para boicotear la conferencia, y entonces tapan al público con sábanas mientras uno está hablando. Vos ves que de golpe 20 personas se paran, en 10 segundos despliegan sábanas y empiezan a tapar al público, así de la nada, no te da ni tiempo ni de reacción. Esto fue, por ejemplo, en Monterrey, o por ejemplo, universidades que nos habían, digamos, abierto la puerta de sus auditorios para dar incluso hasta un debate, y días antes o incluso horas antes te dicen que no, que se suspende, como el caso de la UNA de Costa Rica, que es una universidad estatal en Costa Rica, cuyo rector salió a hacer toda una campaña contra el libro, y cuando le preguntan si había leído el libro, dijo que no había leído el libro, pero que igualmente hacía una campaña contra el libro. Un rector de una universidad que después se comió un proceso judicial, te cuento, en Costa Rica, por censura, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que viene a ser algo así, digamos, como la Corte Suprema, y allí se condenó al rector por censura, ¿no? Entonces, sí, luchas como estas hemos tenido, te diría, en todos los países. Bueno, también hemos tenido la persecución de organismos estatales, por ejemplo, en Argentina INADI, o por ejemplo en México CONAPRED, que es el INADI de México, estos organismos contra los discursos de odio. En conferencias en México venían burócratas de CONAPRED a hacernos firmar papeles donde nosotros reconocíamos que con nuestra conferencia podíamos estar violentando leyes mexicanas y por lo tanto estar sujetos a la deportación o a la encarcelación incluso, y este tipo de cosas para amedrentarte. Bueno, historias hay miles. Te diría que son más las veces que hemos pasado censuras y ataques que las veces que hemos podido dar una conferencia en paz. Sí, tal cual, y nosotros nunca fuimos a interrumpir ninguna charla que se dé No, por parte de otro lado, ni mucho menos. O sea, claramente hay una persecución nada más que para un lado, porque eso nosotros exactamente. justamente no lo hacemos. Fíjate, ahí hay un usuario que dice cuando una loca le tiró pintura. Bueno, ves, ahí tenés otra anécdota. Hay miles de estar dando una conferencia y viene una feminista y te arroja un balde con pintura. Y digo, vos decís, nosotros nunca hicimos eso,
Y yo vuelvo a lo que hablaba al inicio de nuestro diálogo. No, no hicimos eso, ni lo haríamos, ni lo haremos porque no se nos cruza por la cabeza, porque somos otra calidad de personas, somos otro tipo humano, miramos la vida de otra forma, somos totalmente distintos a ellos y lo que más bronca da es que si vos te pones a pensar, si alguno de nosotros hiciera eso, terminaría preso. Por ejemplo, imagíname a mí tirándole un balde de pintura a una feminista que está presentando un libro, yo termino preso, los medios de comunicación hablarían de mí durante un mes seguido, reventándome durante un mes seguido. Yo no podría salir a la calle, tendría probablemente scratches en mi propia casa, manifestaciones contra mi propiedad, mi vida probablemente correría peligro, mi libertad ya estaría cercenada. Y ellos pueden ir, tirarte un balde de pintura, hacerte lo que sea, llamar a la policía y decir que te han puesto bombas en el auditorio, y nadie se imputa, digamos, nadie queda imputado, ningún medio de comunicación quiere hablar del tema, todo transcurre a través de redes sociales en la medida en que la gente lo viraliza, y si no, se pierde por ahí, como se ha perdido la mayor parte de los acontecimientos que hemos vivido. Entonces, bueno, esa es la igualdad ante la ley que existe hoy, es nula. Claro, tal cual, tal cual.